Ahora vamos a darle seguimiento a una que hicimos ayer con 2 diputados. La aprobación de la madrugada del miércoles de esta semana de la ley de competencia pues, ha generado una serie de comentarios, pero también trae consigo una serie de dudas, preguntas, cómo va a cambiar el país, qué es lo que va a traer para la economía. Y para ello hemos convocado a 3 fuentes que pueden complementarse entre sí para podernos explicar cuáles son los puntos de vista al respecto. Empiezo por contarles que se encuentra con nosotros por la vía telefónica el doctor Abelardo Medina Bermejo. Es experto en tributación y coordinación del área de análisis macrofiscal del ICEF y fue superintendente interino de SAT y también intendente de recaudación y gestión. El licenciado Rubén Morales también se encuentra con nosotros, fue ministro de Economía, director ejecutivo de la PRONACOM y también ahora es consultor y asesor en desarrollo de zonas francas, desarrollo económico y comercio internacional, así como de inversión privada. También con nosotros por la vía telefónica el licenciado Antonio Romero, él es viceministro de Economía. A los 3, gracias por estar acá. Empiezo con el doctor Medina Bermejo. Doctor Medina Bermejo, se habla de que esto va a modernizar la economía. ¿Usted podría de algún modo dar grandes rasgos de qué significa para usted la aprobación de esta específica ley de competencia? Buenos días. Muy buenos días y un abrazo para todos los colegas que nos acompañan también, porque tengo el gusto de conocerlos. Yo creo que lo primero que tendríamos que empezar es decir qué no es la ley que recién aprobamos. Muchos han confundido el término de competencia con el de competitividad. Esta ley no va a crear en ningún momento nuevas condiciones de competitividad que haga que el país sea más atractivo para la inversión internacional. Para eso hay muchos otros factores que hay que analizar. En teoría, básicamente lo que sucede es que en los mercados que se operan dentro del territorio de un país hay condiciones de oferta y condiciones de demanda. Lo que pretende una regulación de competencia es que no haya abusos en ninguna de las dos posiciones, de tal manera que los bienes y servicios lleguen a los consumidores de una forma que sea razonablemente apropiada, atendiendo a condiciones de mercado competitivas. Trato de decirme, en condiciones normales un precio se fija a partir del costo de producción, más impuestos, más el margen de comercialización, y si no hay una posición de monopolio, una posición hegemónica en el mercado, los precios de los diferentes oferentes deberán ser razonablemente iguales. Sin embargo, conforme es el comportamiento normal del mercado, cuando va agarrando un poco de peso uno de los oferentes, lo que termina sucediendo es que termina vendiendo a un precio mayor, que termina perjudicando al consumidor y además imposibilita que entren otros competidores al mercado. Entonces, lo que pretende la ley, que a propósito Guatemala era el único país conjuntamente con Cuba que no tenía esta ley, es crear un mecanismo de supervisión para que en la medida de lo posible no existan estos abusos. Sin embargo, y voy a dejar que mis amigos lo terminen de ampliar, sin embargo, como en Guatemala no existe, y ahí es tarea del Ministerio de Economía, saludos a Antonio para que él no lo pueda explicar, no existe una política específica de competencia o una política en el sentido estricto del Ejecutivo que lo que pretenda es la promoción de la competencia. Sí tenemos un agujero. Es decir, le estamos pidiendo a alguien que nos controle cómo debiera funcionar eso, pero no le estamos diciendo cuáles son las condiciones y regulaciones sobre las que se debiera desarrollar. Gracias, doctor. Paso ahora con el licenciado Rubén Morales. Licenciado Morales, gracias por estar acá. Decía el doctor Medina Bermejo que es una ley de competencia, no de competitividad, y que pretende regular para que no haya abusos de ninguna de las dos posiciones. Grandes rasgos, ¿usted cómo la describiría según la visión que usted tiene y su experiencia? Buenos días. Gracias, Luis Felipe. Buenos días para ti, para los colegas y para todos los radioescuchas. Sí, yo definiría la ley de competencia como, bueno, es una ley, ¿verdad? Creo que hay que ponerla en su justa dimensión. Es un marco normativo novedoso para el país, ¿verdad? Pero no para el resto del mundo, en donde ya se aplica desde hace mucho tiempo. Y creo que lo que comenta Abelardo es que efectivamente no es de competitividad,
contribuye a ese clima de negocios, ¿verdad? Contribuye a ese clima de negocios para que el país pueda ser más atractivo, ¿verdad? No es la solución a todos los problemas o a todas las necesidades que tenemos como país, pero sí contribuye de alguna manera porque pues, la inversión extranjera al momento de evaluar las condiciones de los países se toman en cuenta, ¿verdad? Entre otras cosas, por decir algo, cuál es el régimen laboral, el régimen fiscal, el régimen ambiental y cuál es el régimen de libre competencia o de promoción de la competencia, ¿verdad? Y si Guatemala no lo tiene, pues eso nos resta puntos frente a otros países, a otros mercados. Guatemala también tiene ventajas sobre otros y eso nos sube puntos. Lo que quiero decir es que la ley de competencia pues viene sí a contribuir un poco a la modernización de la economía del país, porque Guatemala desde hace más de 30 años pues entró en este proceso de liberalización de la economía, de apertura comercial, y la ley de competencia se fue quedando en el tiempo, ¿verdad? Entonces es muy oportuno hacerlo ahora. Probablemente el impacto actualmente no va a ser como si se hubiera hecho en otras condiciones de la economía, cuando la economía era más cerrada, cuando había menos actores, ¿verdad? En diferentes sectores, incluso habían sectores que no existían en aquel tiempo. Entonces yo creo que sí tiene sus beneficios ahora, ¿verdad? Va a ser beneficiosa y obviamente hay que esperar a que se implemente, y para eso pues nos va a tomar todavía un par de años, ¿verdad? Para que pueda proceder a implementarse la ley, pero en general pues yo la veo bastante beneficiosa. Un par de años, creo que ese es un dato interesante. Ayer el diputado Samuel Pérez decía hay que bajar un poco las expectativas o ponerlas en su sitio, porque hay quienes creen, y ustedes saben que eso puede suceder, que por ejemplo, al pasar esta ley van a bajar inmediatamente los precios de las medicinas, por ejemplo. Y en ese contexto quisiera darle la bienvenida precisamente al licenciado Antonio Romero, viceministro de Economía, para que él nos diga grandes rasgos qué es lo que piensa al respecto, pero también con una pregunta directa añadida. Hay quienes critican esta ley diciendo que esto puede traer más burocracia y entorpecer la economía y no modernizarla. ¿Qué nos dice, señor viceministro? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Luis Felipe, muy buenos días y saludos a Abelardo, Rubén. Bueno, lo que yo diría, quizá antes de entrar a la pregunta directa que me hacías, es concuerdo con la afirmación de que tener legislación de competencia puede hacer al país más atractivo a los inversionistas. Hay inversionistas que precisamente dentro de su lista de requerimientos quieren saber qué protecciones o qué defensas van a tener frente a empresas competidoras, particularmente empresas incumbentes que ya están en el mercado anteriormente, que digamos ya están instaladas, en algunos casos incluso con posición de dominio, y que podrían dificultar la entrada y la operación de nuevas empresas. Entonces, por ese lado, contar con un marco regulatorio y su institucionalidad gubernamental para hacerlo valer, creo que sí le añade puntos al país como destino de inversión. Respecto al tema de los precios a la baja y las expectativas, me parece correcto tratar de ser claros en la temporalidad de los efectos que pudiera llegar a tener la ley y su implementación con la superintendencia que se va a crear. Esta es una solución, diríamos, de tipo sistémico, de tipo estructural a el funcionamiento de nuestros mercados. En Guatemala existen mercados concentrados y se sabe que hay prácticas anticompetitivas donde empresas ponen barreras a otras empresas para competir, que no son basadas en el proceso de competencia a través de ser más eficientes, más innovadores, de prestar mejor servicio, sino de aprovecharse de acuerdos entre competidores, de condicionamientos a la compra, a la venta, de reparto de geografía, de clientes, bueno, toda una serie de prácticas anticompetitivas que ya están ampliamente determinadas y conceptualizadas en las regulaciones de competencia, que
digamos, hacen que nuestra economía funcione de una manera subóptima, sobre todo previniendo el mecanismo de la competencia, la rivalidad, y es que ahí es donde se centra el beneficio que esperamos de una ley de competencia, es tener mercados donde las empresas compiten entre sí. Hay una rivalidad que se hace patente a través de lo que mencioné. Hay que ser más eficientes, hay que dar mejores precios, hay que tener mejores productos, hay que darse a conocer mejor. No voy a ver cómo le hago la vida más difícil a mi competencia a través de ponerme de acuerdo con alguien más, a través de limitarle el acceso a insumos, ese tipo de prácticas anticompetitivas. Entonces, los potenciales beneficios de trascender un estadio donde nuestra economía está asediada por prácticas anticompetitivas hacia uno donde contamos con una institucionalidad que esperamos robusta y efectiva para potenciar el proceso competitivo, yo creo que es el valor que eso puede dar a nuestra economía en el mediano y largo plazo puede ser enorme y diría yo muy justificable la inversión que se puede hacer en tener una entidad regulatoria, por ejemplo, y llevar adelante una ley. Entonces, yo no me preocuparía del tema de una excesiva burocracia. Lo que sí estamos llamados a aspirar a crear instituciones, estamos creando una institución nueva, que sean mejores, que funcionen de manera ágil, que atiendan bien a los usuarios, a las empresas, que sean transparentes, que usen información, que se basen en datos para tomar decisiones. Ese es el reto, y yo creo que es hacia donde deberíamos aspirar, pensar que donde creamos instituciones de gobierno, las podemos crear bien, no pensar que siempre van a salir mal. Claro, eso requiere un gran esfuerzo y un compromiso de la sociedad. Entonces, en conclusión, decir que yo creo que sí hay que moderar las expectativas. El beneficio potencial creo que puede ser muy significativo para el país, y si imaginásemos que estas decisiones se hubiesen tomado hace 15, 20 años, cuando esto ya se venía discutiendo, y tuviéramos hoy día instituciones con resultados similares a las de países pares, podríamos estar contando ganancias muy... El caso del doctor Medina Bermejo, es un experto en el tema de tributación. El licenciado Morales es un consultor de desarrollo económico, y el licenciado Romero es viceministro de Economía. Estamos tratando de entender mejor lo aprobado en el Congreso ayer por la madrugada, por cierto, la ley de competencia. Así que aterrizo de nuevo con el doctor Medina Bermejo. Moderar las expectativas, dice el viceministro Romero, y el licenciado Morales dice par de años para que esto ya tome forma. ¿Esto cómo lo analiza usted de cara a quienes nos están escuchando? Para eso de moderar expectativas y esperar 2 años. ¿Cómo nos lo explica el doctor Medina Bermejo? Imaginémonos para todos los oyentes que nosotros, los usuarios, los consumidores, estamos acostumbrados que vamos a un mercado, y en el mercado existen ciertas condiciones en las cuales los vendedores ofrecen sus productos y le imponen ciertas condiciones a los compradores. Hablemos de un caso concreto, el mercado de las telecomunicaciones, algo que podemos platicar más adelante. En ese caso, las regulaciones debieran venir de tal manera que el mercado fuera competitivo y que tanto compradores que van a entrar a suministrar el bien al mercado tengan iguales condiciones, no hayan aquellas barreras para que entren otros oferentes, y también los consumidores empiecen a tener el respeto que deben tener en el mercado. Eso no existe en la actualidad, porque obviamente las empresas que están en el mercado imponen las condiciones que corresponden. O sea, hay que reconocer que la aprobación de la ley es un paso adelante, pero sí debemos reconocer que el cambio que se debiera observar en el funcionamiento del mercado no va a ser inmediato.
Para empezar, la ley misma establece un periodo mínimo de 120 días para nombrar el directorio, 120 días después para nombrar el superintendente, después un año para que se designe luego que empiece a funcionar la administración de competencia, y después todavía la administración de competencia deberá hacer las evaluaciones y los estudios para determinar qué se considera como condiciones de competencia, dado que eso no existe en la actualidad porque el Ministerio de Economía nunca lo ha desarrollado. Además, como yo decía, no existe una ley que permita definir qué se debe entender por competencia. Entonces sí, totalmente de acuerdo que debemos reconocer que la ley es un paso adelante, pero que las expectativas para que los mercados vayan a funcionar mejor todavía las tenemos lejos. Además, la ley no está contemplando todas las acciones ni las vinculaciones que tiene a grandes oferentes. Trato de explicarme. En el mercado de las medicinas hay un fenómeno muy particular porque uno de los principales demandantes es el gobierno. Eso quiere decir que en el momento que el gobierno se vuelve comprador de una u otra de estas empresas importadoras, le da un poder que no tienen los demás. Eso hay que regularlo, hay que establecerlo. Por lo tanto, todavía hay muchísimo trabajo que realizar. Lamentablemente, me encantaría decirle a nuestros oyentes que a partir de mañana van a bajar los precios. Yo no lo creo. Pero creo que eso es importante de subrayar, doctor. El trabajo del Ministerio de Economía para avanzar monopolio natural se puede interpretar como algunos sectores que por su propia naturaleza, ¿verdad? Por su propia naturaleza es difícil que hayan más competidores, y también por un asunto de eficiencia, ¿verdad? Uno de estos sectores tradicionalmente es el de la energía eléctrica en general, en el sentido de que es muy costoso tener varias infraestructuras, ¿verdad? Para la distribución de la energía eléctrica, para el transporte de la energía eléctrica. Y por eso cuando se aprobó la Ley General de Electricidad, se establecieron, digamos, las condiciones para que hubieran varios generadores, ¿verdad?, de electricidad, varios comercializadores, pero la parte de transporte se estableció de otra manera, en el sentido de que no es que esté prohibido, ¿verdad?, que hayan varias empresas de transporte de electricidad. O sea, el transporte de electricidad es el transporte mayorista, si se puede decir, ¿verdad? Pero no hace eficiente que hayan sobre una misma línea varias infraestructuras o infraestructura de dos empresas, serán dos infraestructuras para llevar la electricidad. Entonces, hay una infraestructura de electricidad y lo que se hace es que rentan, por decirlo de alguna manera, esa infraestructura para transmitir la electricidad de varios generadores hacia varios comercializadores o distribuidores. Esa es un poco la característica de este monopolio natural, ¿verdad? Porque por las características del sector no hace eficiente que hayan varias infraestructuras. Esa es un poco la definición del monopolio natural, y por lo tanto, digamos, en el contexto de esta ley, sin ser yo superintendente ni nada por el estilo, pero esta ley en todo caso no se interpretaría como una práctica anticompetitiva, porque pues, las condiciones no hacen eficiente, no harían eficiente que hubieran varios competidores, ¿verdad? Por lo tanto, se permitiría que hubiera este monopolio natural. Yo creo que esa es un poco la explicación que podría, o la interpretación, como decía Felipe, hacia esta frase, ¿verdad? Y bueno, espero haberla explicado y haber sido claro, porque es complejo, ¿verdad? Es complejo ese concepto, y todos queremos competencia, ¿verdad? Siempre, pero hay sectores, hay dinámicas en donde las propias características no hacen eficiente que hayan más competidores. Por ahí va la respuesta. Le agradezco, licenciado. Y ahora paso con el viceministro Romero. Viceministro, usted habló de prácticas anticompetitivas. De hecho, los tres lo han mencionado en algún momento. Acuerdos oscuros, por ejemplo. También, para que eso termine, o para que eso pueda regularse de mejor manera o evitarse, ¿hay que esperar 2 años aproximadamente?
¿Aló? Sí, adelante. Sí, gracias. Para poder llevar adelante casos, digamos, presentarle al directorio un caso que ha sido investigado, donde se tiene evidencia y se quiere avanzar, pienso que sí tienen que pasar los 2 años. Digamos, con la salvedad, digamos, de que todavía nuestro análisis de la ley recién aprobada puede profundizarse, pero lo que entendemos es que sí, que para estar en su operación completa, es decir, con sus autoridades en su lugar, con los procedimientos, con el personal, con las capacidades listas, para iniciar investigaciones de los mercados en términos de sus prácticas anticompetitivas, para recibir denuncias, para poder atenderlas y eventualmente pues decidir si es necesario sanciones y demás. Y te estaríamos esperando 2 años. A lo largo del proceso, yo considero que se puede empezar con una de las funciones fundamentales que establece la ley para la superintendencia, que es la de la promoción de la competencia. Y precisamente es la ruta que se sigue normalmente cuando se crea una nueva agencia de promoción de la competencia, es comenzar a facilitar ese cambio cultural y a que se establezca un ecosistema que favorezca las prácticas competitivas dentro del mercado, donde entra, primero, entender que ciertas prácticas que son consideradas ahora bajo la ley anticompetitivas, que previamente o en la actualidad han sido prácticas comunes, regulares, que vienen de antaño, comprender que esas prácticas ahora son prohibidas por ley y que las empresas pueden ser sancionadas de incurrir en ello. Entonces, se necesita, para transitar hacia la comprensión y a la adopción de esta cultura de competencia, tener también comprensión dentro de las empresas, cómo manejarse en esta nueva realidad, y entramos al campo del cumplimiento, ¿no? Del cumplimiento de las empresas, donde de hecho pues ya muchas empresas en Guatemala, particularmente grandes consorcios con presencia multinacional, ya han asumido y están de hecho muy preparadas para operar en un contexto donde hay regulación específica de competencia, porque ya operan en países, en jurisdicciones que tienen esas leyes de competencia. Entonces ya lo saben hacer en otros países, lo van a poder hacer en Guatemala, teniendo el conocimiento de qué cosas se deben de cuidar, qué es lo que es permitido, qué es lo que no es permitido. Entonces, a lo largo de estos años, no es solo la agencia de competencia va a tener un rol en promover esa cultura, esa comprensión, que los actores entiendan cómo se opera ahora bajo un mercado que tiene una protección frente a prácticas anticompetitivas, y el ecosistema para apoyar a las empresas a operar en este mercado pues se tiene que ir desarrollando, ¿verdad? Asimismo como las capacidades personales, servicios profesionales. Los abogados juegan un rol muy importante en todo esto, los economistas, la misma, los jueces y el organismo judicial va a tener también que tener personal que pueda entender y comprender los casos que pueda presentar, que puedan tener la superintendencia, que eventualmente pudiesen llegar al organismo judicial. Es necesario tener las capacidades, la comprensión para entender casos que conllevan análisis complejos, como decían anteriormente, estudios de mercado, estudios económicos. Entonces, eso es lo que yo podría decir al respecto ahora. Es momento de pausa. Le voy a pedir a los 3 invitados que se queden en línea para volver y así poder sacar en limpio lo que hemos conversado acá y dar una conclusión que brinde una idea clara a nuestra audiencia de cómo va la aplicación o el desarrollo de la aprobación de esta ley, y lo que falta y lo que hay que esperar. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos.
También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.